Te escucho. Bien. Primero, felicitarlo, la verdad que eh, yo claramente, todos me conocen, yo tengo una posición muy tomada respecto a muchos de los temas que aquí se discuten, y también tengo una posición política que es pública y no me da ningún tipo de pudor, pero me parece, agradezco especialmente la invitación, porque la verdad que hacía mucho tiempo que no se discutían estos temas en el ámbito del Senado de la Nación. Digo, no hace mucho teníamos incluso la Defensoría del Público intervenida de modo irregular, algo que pasó en una comisión similar a esta. Tengo varias cosas para decir, pero no quiero dejar de retomar algo que me pareció crucial, que es lo que dice Larisa, que es lo que dijo Larisa, respecto a qué es la libertad de expresión. La libertad de expresión hace mucho que dejó de ser solo ese derecho individual del ciudadano frente al Estado para que el Estado no lo calle. La libertad de expresión es un derecho social. Eso implica que es un derecho de toda la Ujú, sociedad y todos somos ujú, titulares de ese derecho, quienes informan ujú. y quienes recibimos información. Claro. Las dos partes. Ujú, Para mayor abundamiento, este concepto ha sido claramente establecido por un órgano rector para nuestra legislación, que es la Comisión Interamericana, a través de la opinión consultiva 5 del 85, que lo dice con toda claridad a partir del considerando 30 hasta el 34. También dice algo que me parece importante y que para mí es preocupante en la Argentina, respecto a que no es atendible que un Estado censure, pero que tampoco es atendible que a través del control de los medios de comunicación un solo sector de la sociedad pretenda moldear de una sola manera la construcción del sentido de una sociedad determinada. No lo dice con esas palabras textuales, pero a ellos a lo que remite. Y esto me lleva a volver a decir que es importante esto, que la libertad de expresión ya no es la libertad de expresión que conocimos con la Revolución Francesa, y quien acaba de cumplirse otro nuevo aniversario, sino que además tiene formas y modalidades completamente diversas hoy. Y en ese sentido, la conectividad de la que hablaban es un factor sumamente importante. ¿Y por qué digo esto? Miren, está claro, yo tenía esta discusión incluso en foros internacionales, yo estoy convencida que el derecho a Internet es un derecho humano. ujú. No ha sido la recepción dentro de la legislación internacional este derecho, pero lo que sí ha dicho con mucha claridad Naciones Unidas es que si bien Internet no es un derecho humano, es la base necesaria para ejercer múltiples derechos. No solo la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la libertad de asociación, el derecho al trabajo. En nuestro país tenemos una situación dramática en algo que tienen en común los medios de comunicación y la Internet. Y es las carreteras por las que circula esa información. Esas carreteras son las redes. Esas redes son la base física de nuestro acceso a la información. Nuestro país, el nivel de concentración de redes es dramático. Solo unas pocas personas podrían simplemente con apretar un botón dejar sin conectividad a buena parte de la Argentina. Entre otras cosas, por las modificaciones llevadas adelante por decreto de necesidad y urgencia con el decreto 267 del 2015, que permitió cosas como la fusión entre una de las dos partes del duopolio que teníamos de las telefónicas, como es Telecom, con el mayor proveedor de servicios de comunicación audiovisual entonces, hoy telecomunicaciones, que es Cablevisión, el dueño de la mayor red de fibra híbrida del país, por ejemplo, es decir, una mezcla de fibra, de la antigua fibra y la nueva fibra óptica. A mí me preocupa el tema de redes y creo que merece una regulación específica. Pero además creo que esta regulación específica tiene que tener en cuenta algunos detalles que no se han tenido en cuenta en nuestro Estado por un buen tiempo. Uno de ellos es qué vamos a hacer con las nuevas tecnologías. Pienso en tecnologías como el G4 y el G5, maneras de conectividad inalámbricas, o por explicarlo fácil, y que hoy están reservadas al mero arbitrio del mercado, y que se olvidan que los estados invierten millones para asegurar la conectividad a cosas tan básicas como poder sacar un turno para el DNI. En la Argentina vos no podés sacar tu documento si no tenés acceso a Internet y podés sacar un DNI. Las empresas privadas hacen lo mismo, invierten fortunas para que accedamos a todos los servicios que nos ofrecen y nos venden.
Nadie está pensando si debemos garantizarle a todos los ciudadanos un mínimo de acceso a Internet que no sea por un costo. Porque la verdad que en la Argentina para acceder a Internet hay que pagar. Eso es un problema. Digo, hay que pagar incluso un café para ir, comprar y que te den la clave del Wi-Fi mientras te tomas un café. Pero piensen que en la Argentina vos para poder acceder a tu DNI tenés que pagar Internet de alguna manera. ¿Está bien eso? ¿No estamos restringiendo irrazonablemente un derecho como el derecho a la identidad o al acceso a la información? Yo tengo una respuesta, no es materia mía, pero les dejo plantear la inquietud. Tenemos que regular el acceso a las redes y ver los derechos que se ejercen desde esas redes y que el ejercicio de esos derechos no tengan una limitación económica, porque eso es irracional en una república democrática y de iguales. Está mal. Lo otro que quiero plantear, yo celebro lo que dijo Silvia, a mí me preocupa mucho el espionaje a periodistas, me preocupa el espionaje en todos los casos, y me preocupa mucho la falta de sentido crítico respecto a algunas cuestiones que vemos en el periodismo. Yo voy a preferir no dar nombres. Déjenme decirle, yo no soy periodista, escribo periódicamente, pero mi profesión, yo soy abogada. Como abogada llevo adelante defensas penales. Es lo que he hecho en los últimos 4 años. Yo soy administrativista de base, pero en el marco del lawfare, que luego le contestaré a Fernando, empecé a hacer defensas penales. Déjenme decirles esto. A mí no me asusta que los periodistas me cuestionen a mí, cuestionen a mis clientes. Lo que me asusta es cuando no han leído sobre lo que están hablando y cuando no tienen idea de lo que están hablando. Voy a darles un ejemplo. Hay un periodista muy reconocido a quien ya le he explicado de todas las maneras posibles, no lo que digo yo, lo que hizo la Corte Suprema respecto a qué es sentencia firme. Y solo por un absurdo enfrentamiento de su ego, porque yo no lo tengo ese enfrentamiento, sigue insistiendo que hay clientes míos que tienen sentencia firme cuando todavía no se ha pedido la Corte Suprema. Le mandé los fallos de la Corte, se los mandé. Sigue insistiendo. Entonces, lo que yo quiero decir es donde salimos de la mera opinión y pasamos a otra conducta, que yo no voy a decir la guarangada que se me ocurre decir, pero que claramente creo que es tendenciosa. Quiero ser elegante en el punto. También quiero decir cosas que me preocuparon en este marco, en este mismo marco. Los medios no son jueces, los periodistas no son jueces, no son fiscales, tampoco son abogados defensores. Los periodistas son periodistas, más allá que pueden tener sus preferencias, que yo también las tengo y las ejerzo cuando escribo. Lo que no pueden es no honrar la verdad. No pueden decir que es cierto lo que no es cierto. No pueden decir que es falso lo que es cierto. No pueden desconocer las constancias de muchas actividades. Y así como los periodistas solicitan que se resguarde mínimamente su honor, yo creo que todos los ciudadanos de la Argentina tenemos el mismo derecho al honor. ¿Qué digo esto? Yo no tengo problema. Yo además, coyunturalmente, ahora soy funcionaria. Como funcionaria asumo que estoy sujeto a un escrutinio especial de la sociedad. Yo sé. De todos modos, y mucho antes de serlo, yo he tenido la política personal de responder religiosamente las notas que refieren a mí. Lo hago en los términos más respetuosos que puedo, pero entendiendo que mi derecho al honor también tiene derecho a ser defendido. Porque lo tengo, porque yo también tengo derecho al honor como funcionaria. Pero no me quiero ir de este tema. Y quiero decir, pero ¿saben dónde hay un conflicto? Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena. Lo que no puedo decir es que es una asesina. Y hace 2 fines de semana tuvimos un montón de periodistas imputándole a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación, un delito. Y lo que es más grave, imputándole al gobierno encubrir este delito. La justicia argentina, en este caso de Santa Cruz, rápidamente parece haber resuelto el tema, pero si no estaríamos, o sea, una cosa es no tener coincidencias políticas, yo puedo entender eso. Otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba que hubiese cometido ese delito.
hay una diferencia, nuevamente. Uno es derecho a la información, lo otro son conductas tendenciosas. Déjenme decirles también que para mí fue muy tremendo cuando escuché las conversaciones entre un cliente mío y su abogado, porque como abogada que soy, no creo que a esta altura de la democracia tenga que explicarle a los periodistas que las conversaciones que hacen al derecho a defensa, como son las conversaciones entre las personas sujetas a proceso y sus abogados, tienen la prohibición y la protección absoluta, no se pueden publicar. Pero yo las escuché en televisión a las escuchas de una persona a quien yo asisto legalmente con otro de sus abogados. Yo lo escuché, no me lo contaron. Estaba viendo tele y las escuché. Y nadie le llamó la atención a ese periodista. No por lo que había publicado. A mí no me preocupa que digan lo que quieran, que todos digan lo que quieran. Pero hay cosas que sí son vulneración a la ley. Una de esas cosas es la vulneración al derecho a defensa. También quiero decir esto. El año pasado hubo un caso policial, de espionaje, no sé cómo llamarlo, en el cual se imputó a un periodista una serie de conductas destinadas a espionaje. Yo vi las solicitadas en solidaridad a ese periodista, que me pareció bien. Pero ¿saben qué? El mismo día que salió una de esas solicitadas, estaban yendo a declarar dos víctimas de ese periodista, o dos presuntas víctimas de ese periodista, que también eran periodistas, que habían sido espiados por ese, o presuntamente espiados por ese señor, mientras compartían su lugar de trabajo en una mesa de un programa de televisión. Y aunque sé que a los periodistas víctimas de este espionaje o de este presunto espionaje, muchos colegas los llamaron para manifestarles su solidaridad. Ninguno de los organismos que defiende también a los periodistas le manifestó a estos periodistas públicamente su solidaridad. Periodistas son los dos, son todos. No entiendo que hay periodistas que sí merecen protección y periodistas que no merecen protección. Eso está mal. Yo no puedo decirle a las entidades de periodistas a quién defender, pero lo tengo claro como abogada, es que cuando uno defiende determinadas garantías, la única manera que esa defensa sea legítima sea defenderlas para todos. Y lo voy a decir con la certeza que yo siempre he defendido de las personas que yo defiendo, el derecho, la presunción de inocencia, el derecho a defensa, y también defiendo las mismas garantías para las personas por las cuales no tengo ninguna simpatía ni personal ni política, como alguno de estos periodistas, por ejemplo. Soy la primera que señala que un procesamiento no es una culpabilidad, que para ser culpable en la Argentina hace falta una sentencia firme, y que para llegar a una sentencia firme hace falta que haya un debido proceso donde se garantice el derecho a defensa. Y lo último que quiero decir, que me parece importante como aporte, es, yo puedo entender quienes no comparten la tesis del lawfare, pero Fernando, creo que te equivocás, el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo le he exigido a los dueños de los medios y a los periodistas de los medios que me llamen y me pidan la prueba. Yo no quiero que escriban bien de las causas que yo llevo. Quiero que escriban la verdad. Y es difícil que tengan la verdad si no hablan con la abogada que está llevando la causa. Yo tuve un durísimo cruce con quien hoy es el presidente de la Asociación de Periodistas, cuando publicó algo que era falso respecto a alguien que además de ser mi cliente era mi amigo, que era Héctor Timerman. Y lo contesté, doblada de dolor porque lo acababa de enterrar a Héctor Timerman. A mí no me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten. Háblenlo. ¿Cómo vamos a tener diálogo si hay sectores que no llaman para preguntar? Yo no creo que todos sean malos, pero creo que todos tenemos derecho a dar nuestra versión, porque saben lo difícil que es. Déjenme que les diga, yo le gané un juicio muy importante a Clarín. No se lo gané yo, se lo ganó el Estado, pero a mí me tocó ser la voz cantante. Durante mucho tiempo, después de ese juicio, Clarín, que es un medio con una enorme capacidad de difusión, tenía por premisa no citarnos, no citarme a mí. Mi problema no era que no hablara de mí, yo no necesito publicidad, la verdad es que no la necesito. El problema es que no me llamaban para preguntarme por causas que sí hablaban, y donde la abogada también era yo. Y no lo quiero personalizar, no se trata de mí.
Les estoy contando la experiencia de alguien que ve el periodismo casi desde otro lado. Es muy difícil ejercer la abogacía y es muy difícil garantizar el Estado de Derecho. Si uno le explica a los periodistas, y esto que he dicho lo dije hace un año con Fontevecchia, el día que presentó su libro, que me invitó y por supuesto que aproveché la oportunidad para ir y decir esto mismo. Miren, las personas que cubren hechos policiales, hechos de corrupción, no son jueces y no se pueden olvidar de las garantías básicas del Estado de Derecho. Uno de ellos es la presunción de inocencia, el derecho a defensa, el debido proceso. ¿Cómo puede ser? Hoy tenemos un fiscal procesado por haber hecho cosas que están mal en ejercicio de su cargo. Yo no digo que sea culpable porque estar procesado no es ser culpable. Pero recuerdo que varios periodistas salían, no hablaban del tema y cuando hablaban decían, no, la justicia ya determinó que todo lo que se supo de este fiscal fue un armado de los presos K. Además, los presos de estar presos, ahora sabemos que además estaban siendo escuchados. Pero además quedó demostrado, por lo menos en el criterio provisional y precario, que siempre es todo procesamiento, que no era un armado de los presos K. De hecho, hay hoy una causa por esas escuchas hechas de forma ilegal sobre personas privadas de su libertad, en las cuales se escuchaban además sus conversaciones con sus abogados. Para concluir, yo voy a decir esto. Yo creo que el periodismo, como yo creo fervientemente, y lo digo de verdad, la libertad de expresión es lo que se dice un derecho sistémico de la democracia, porque no hay sistema democrático si no hay libertad de expresión. Es simple. No, es como un perro puede no tener cola, una democracia no puede no tener libertad de expresión, porque entonces no es democracia. La libertad de expresión exige, además de la posibilidad de decir, exige un enorme deber de tolerancia. Es imposible hablar de libertad de expresión si no vamos a poder ejercer la tolerancia. Y cuando hablo de la tolerancia, no es ejercer la tolerancia respecto a que me llamen por teléfono. Ejercer la tolerancia es escuchar cosas que no quiero escuchar, cosas que me disgustan, cosas que hasta me pueden ofender. Pero también exige la obligación, y voy a citar un viejo juez norteamericano que se llamaba Brennan, exige la obligación de que el debate público sea el robusto, el que sea fuerte, el que sea diverso, el que realmente nos dé a todos los ciudadanos de un país la posibilidad de conocer no la verdad de Juan o de Pedro, de poder llegar nosotros mismos a qué es la verdad. Y para llegar nosotros mismos a qué es la verdad, necesitamos pensar qué y saber qué dice Juan y qué dice Pedro. Cuando hay fuentes que se recortan, cuando hay garantías constitucionales que se vulneran al dar las opiniones, y cuando además hay una veda en el acceso, es muy difícil hablar de plena libertad de expresión. Yo les voy a decir esto y con esto concluyo. En estos días hemos visto que dicen que hay amenazas a la libertad de expresión. Yo valoro enormemente lo que dijo Silvia, me dijo que hablar de amenazas a la libertad de expresión, habiendo democracia, era una falta de respeto a quienes habían sufrido las dictaduras. Yo soy hija de la dictadura, no era muy chiquita, así que lo rescato porque me pareció importante que venga a mano de un periodista esta expresión. Pero lo que sí creo es que hasta que no tengamos tolerancia y pluralidad, no vamos a tener libertad de expresión. Y para tener tolerancia y pluralidad, me parece que no solo hay que preocuparse de muchas cosas. Yo escuchaba lo que decía el compañero de Cipreva y digo, pienso, por ejemplo, ¿por qué las entidades de periodistas no pelean por la cláusula de conciencia que permite que un periodista no pueda ser violentado a dar información con la que no está de acuerdo? Y si eso sucede, pueda considerarse despedido con la indemnización que corresponda. Eso haría mucho a la libertad con la que trabajan los periodistas, porque pasa esto, no quiero dar nombres, pero muchos te dicen, no tenía más remedio que decirlo, porque les quiero decir, yo soy amiga, mi laburo me obliga, mi trabajo me obliga a estar en contacto con periodistas, soy amiga de muchos de ellos, soy fuente de muchos de ellos. Y te dicen, no podía. Entonces es que yo me pregunto, porque yo le voy a decir una cosa, yo desde otro lado, yo cuando no estoy de acuerdo con algo me voy. Los periodistas no pueden hacerlo. ¿Por qué no pelear por algo así? Yo creo en las condiciones dignas de trabajo, pero ¿saben qué? No es condiciones dignas de trabajo
lo que le pasó a los periodistas de C5N, donde hubo un sector que legitimó la violencia, y eso es el discurso de odio. El discurso de odio no es hablar mal de Juan. El discurso de odio es decir que si le pasa algo a Juan está bien. El discurso de odio tiene una violencia implícita. Ese es el discurso de odio. Yo puedo entender que a mí no me quieran, pero una cosa muy distinta es decir yo no la quiero por esto, por esto y por esto, y otra cosa bastante diferente es decir que a mí no me quieren y que entonces está bien agredirme. El discurso de odio es el discurso que legitima la violencia contra un determinado colectivo. En la Argentina, los discursos de odio no van sobre las categorías tradicionales que estudiamos de la jurisprudencia norteamericana, como pueden ser orientación sexual, orientación política, color de piel. Los discursos de odio van contra categorías mucho más recientes y tanto más peligrosas como que aquellas, como posibilidad económica, ideología política. Lo que quiero decir con esto es que el discurso de odio es un discurso que legitima violencia. La única manera de detener el discurso de odio es dejar de legitimar cualquier forma de violencia, no solo la violencia de criticar, la violencia simbólica, la violencia del invisible, lo que ahora se llama la cancelación, la violencia de no figurar. Y en particular, y esto es un llamado, si me permite, presidente, ya como abogada, no como, yo les pido a todos los periodistas lo mismo que les pedí toda la vida y que les reiteré con mucho énfasis en la presentación del libro de Jorge Fontevecchia. Cuando van a cubrir noticias judiciales, cúbranlas con el respeto a las garantías constitucionales, porque si no los periodistas dejan de ser periodistas, se constituyen en jueces. Cuando los periodistas son jueces, entonces, ¿qué son los jueces, señor presidente? Sino meros operadores de una sentencia que ya está dictada. Muchas gracias. Bien, bien, gracias.